Dios les bendiga, le habla a su hermana Michelle Pegnan de Santiago y estoy aquí junto a mi esposo Marco Santiago. y en esta ocasión nos tocó a ambos compartir el Evangelio, compartir la palabra en Altar 24. Juntos representamos el ministerio Encaminando la Salvación y no es coincidencia, precisamente le tocaba a él en esta ocasión, pero no es coincidencia que Dios me ha entregado una palabra que coincide con la que ha puesto en su corazón. Y lo que el Señor me ponía era el Salmo 23. Yo sé que muchas personas se identifican y les gusta este pasaje, pero hay una enseñanza bien importante y es la que quiero compartirte en el día de hoy. Dice en Salmo 23, el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. No dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso significa honra, que el Señor te va a defender. Unge mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo interesante de esta promesa es que tiene muchas cosas hermosas que el Señor promete para nosotros. Pero ¿cómo comienza? Que Jehová es mi pastor. Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer es si tú tienes realmente a Dios como tu pastor. Una de las características del pastor es que apacienta, que cuida sus ovejas. Y la característica de la oveja es que son bien vulnerables, dependen de su pastor para absolutamente todo. Si una oveja anda sola puede morir. Ni siquiera la oveja tiene la capacidad de, cuando cae con sus patitas hacia arriba, ni siquiera tiene la capacidad de enderezarse por sí sola. Necesita del pastor para ayudarla a levantarse. Por eso es que el Señor escoge el ejemplo de la oveja para identificar, para describirnos a nosotros de cuán vulnerables somos y cuánto lo necesitamos y dependemos de Él para todo. Pero hay ovejas que lamentablemente no reconocen la voz de su pastor porque simplemente no es su pastor. Así que quiero leerte otro pasaje que llama mucho mi atención, la parábola del redil. Eso está en San Juan 10, 1, del 1 en adelante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, dice, el pastor de las ovejas es, y ese abre el portero, y las ovejas oyen la voz y su pastor y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Entonces ahí viene como son sus ovejas, las llama por nombre y las saca. Ellas reconocen que es la voz de su pastor. Y cuando han sacado fuera a todas las propias, van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino que huirá de él, porque no le conoce la voz de su pastor. Realmente hay algo aquí bien importante. Hay mucha gente extraviada en doctrinas que no son las correctas. Hay gente que está escuchando supuestamente la voz de Dios, pero está escuchando la voz de esos ladrones, porque ahí el enemigo utiliza instrumentos para confundir, para desviarte del propósito de Dios. Entonces, si tú estás pasando por una situación donde experimentas confusión, desolación, te sientes solo, abatido o sola o desamparada, es porque lamentablemente estás extraviada o extraviado en el camino, y precisamente esta palabra es para ti, para que escuches la voz de tu pastor como oveja, y tú te preguntes, ¿acaso yo he tomado a Dios? ¿Acaso he aceptado el sacrificio de Jesús? Y he aceptado a Jesús como mi Salvador, lo he aceptado como mi pastor, lo he aceptado como mi Padre, lo he aceptado como mi guía. ¿Acaso yo dependo de Él? Una cosa que nos enseñó Jesús, y mi esposo va a hablar de eso, es que Él escuchaba la voz de su Padre constantemente y Él dependía de su Padre. Por lo tanto, el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo.
Y mucha gente me dice, oh, Jesús simplemente es nuestro hermano, Él no significa, Él no es nuestro Padre, nuestro nada, nuestro Padre es Jehová Dios. Yo no entiendo cómo pueden dividir la Trinidad. Ellos son uno solo. Nosotros servimos un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vamos a leer mucho más adelante cómo Jesús entiende esto y lo declara cuando dice que Él es uno con el Padre y así nosotros somos uno con Él. Más adelante dice en el pasaje, y devolvió Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que ante de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, mas yo vengo a darles vida eterna en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy, eso está en el 14 más adelante, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las mías, eso quiere decir que hay muchas ovejas y no todas son del Señor, que eso es triste. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Son las descarriadas, aquellas que no han entendido que el único que puede salvarte del ladrón se llama Jesús. Y dice, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me aman. Y dice, habrá un rebaño y un pastor, es porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nadie viene al Padre sino a través de Él. Se dice, o sea, Él vino a consolidar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para las ovejas. Nadie la toma, sino que yo la doy voluntariamente. Yo la pongo. Tengo este poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él fue enviado para dar su vida y para resucitar. A eso se refiere por nosotros, para darnos ese acceso, para que nosotros entendamos que Él es la puerta de salvación y de vida eterna. Los judíos más adelante lo rechazan y le cuestionan y ponen en duda su deidad. Mas Jesús en el pasaje 25, en el versículo 25 le dice, os los he dicho y no me creáis. Las ovejas las obras que yo hago en mi nombre, las hago en nombre de mi Padre, y ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creáis, porque no son mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Más adelante esto me encanta, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, por cuál de ellas tú me apedreáis, los cuestiona. Y les respondió los judíos diciendo, porque buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar el Cristo. Ahí es que ellos se molestaron, porque Jesús mismo dice que Dios y Él son uno. Y ellos no creen en eso. Ahí es que entran muchas personas con esta doctrina equivocada, donde ponen a Jesús en una posición, no, Él era un profeta, un maestro, un don nadie, uno que murió, y no le dan el lugar que Jesús tiene, que es uno con Dios, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y no creen en su deidad, no creen en su poder, en su soberanía. Jesús vino a restaurar y a rescatar lo que se había perdido y a consolidarnos con el Padre. Aquí la pregunta que nos debemos hacer es, si la razón por la cual nosotros no gozamos de la promesa del Salmo 23 es porque no hemos puesto a Dios, o sea, a Jesús como nuestro pastor, y no hemos permitido que Él nos pastoree, que Él nos guíe, que Él nos corrija, que Él nos cuide, que Él nos guíe y nos muestre el camino que debemos andar. Así que yo quiero aquí darle la oportunidad a mi esposo ahora que hable, pero yo quiero que tú medites en esto mientras él continúa hablando. Si realmente tú has escuchado la voz de Jesús
te has dejado pastorear por Él. Aquí dejo a mi esposo que continúe. Estamos muy orgullosos y agradecidos por Dios por darnos la oportunidad de hablar de su palabra y de traerle un tema a nuestro corazón, a nuestras vidas, de que si realmente cumplimos con la palabra que el Señor nos dice, que si estamos dispuestos a seguirlo a Él en todo, si estamos dispuestos a cargar nuestra propia cruz, a seguirlo a Él cuando no entendemos el propósito o no vemos el fin de ese caminar, simplemente dice, me crees en mi palabra, cree que yo te digo que cargue tu cruz y me siga. Y esas palabras son fuertes porque muchas personas no se atrevieron a seguirlo a Él como un buen líder, un buen pastor, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el que Dios envió para salvarnos a todos nosotros. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto? No sé si conoces al Señor, no sé si vas a una iglesia o no vas a una iglesia, no sé si la iglesia te llena o no te llena, no sé si eres líder o no eres líder, o pastor o no eres pastor, ministro o no eres ministro, no sé en qué situación te encuentras tú que estás escuchando, pero yo quiero decirte que el Señor te ama por quien tú eres, el Señor te ama tal como eres, y si hay algo en ti que es débil, si hay algo en ti que crees que nadie puede cambiar, nadie puede entender, déjame decirte que tu Dios, tu Creador, puede cambiarlo y Él lo entiende todo. La palabra dice que conoce cada cabello de nuestra cabeza y Él las numera todas. Sabe, Él conoce todas las cosas en nosotros y no hay nada que se esconda en nosotros que Él no sepa. Yo quiero que tú inclines tu corazón en este día al Señor y escuche la palabra que tiene para tu vida, porque realmente el Señor te busca. La palabra dice que Dios nos busca y Él nos llama y está buscando a ver si nosotros podemos escucharlo y responderle para atrás. Soy mi hermano o mi hermana que nos escucha, gracias por escucharnos y le pedimos en el nombre de Jesús que abra su corazón, abra su mente, permita que el Espíritu Santo le ministre a su vida con esta palabra que mi esposa y yo, el Señor ha puesto en nuestro corazón a abrir, porque el Señor está haciendo un milagro. Y como cristianos, si el que está escuchando es cristiano, le pedimos que permita que el Espíritu Santo sea aquel trayendo verdad, trayendo a su vida esta palabra cumplirse, donde usted pueda descansar fielmente en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. La palabra dice que cuando hemos recibido al Espíritu Santo, nuestro cuerpo viene siendo el hogar del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, donde nuestro cuerpo no nos pertenece, más le pertenece a Él y vivamos para Él. Y eso es muy importante entenderlo, porque siendo Él dueño de nosotros, tenemos que aprender a someternos a Él cuando Él nos mande a hacer algo que va en contra de nuestro pensamiento, va en contra de nuestra religiosidad o va en contra de nuestra manera de pensar de la vida. Y tenemos que ser obedientes a Él. Pero quiero decirle que el Señor le ama y está muy interesado en nosotros. La palabra dice en Ezequiel 34:11 al 12, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas. Esparcida, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad. Y el 16 dice, yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. He aquí yo, en el 17 al final dice, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Es muy importante entender que Él nos reconoce, Él reconoce quiénes somos, Él reconoce
y está bien interesado porque Dios es el verdadero pastor de nuestras vidas, en nosotros, y que Él conoce la